En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. La escena evangélica que la Iglesia nos propone en este noveno domingo después de Pentecostés es escena que conmueve e impresiona profundamente. Ver a aquel que es Dios hecho hombre por nosotros y orar ante la visión de la ciudad santa de Jerusalén. Jesús se encaminaba ya por última vez a la ciudad santa. Eran los días previos a su pasión. Iba acompañado del cortejo de sus discípulos y de gentes que de uno y otro lado venían y querían aclamarle como el Rey, el Mesías, el Hijo de David. Es el Domingo de Ramos que conmemoramos solemnemente al inicio de la Semana Santa. Y en medio de ese alboroto, en medio de ese júbilo y de esa gloria, en medio de ese triunfo, vamos a decir, a lo humano, Jesucristo nuestro Señor no se deja cautivar por la emoción y entusiasmo del momento, sino que con un realismo que le da el ser Dios, ve aquella ciudad que apóstata y endurecida en su pecado, rechaza el amor de Dios y su misericordia. Y anuncia el castigo que sobrevendrá sobre el pueblo de Israel y particularmente con esa visión profética de la destrucción de Jerusalén que tendrá lugar décadas más tarde, en la década de los 70, por el emperador Tito. Este dato hace que los exegetas modernos, hombres sin fe y que se ponen a estudiar la Escritura con rechazo a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, establezcan la fecha de composición de los evangelios tan tarde después de este acontecimiento, porque dicen que lógicamente no podrían saber la destrucción de Jerusalén con tanta previsión. Pero la fe católica nos dice que Jesucristo es Dios y que si es Dios conoce el pasado, el presente y el futuro y que por tanto pudo perfectamente profetizar, de hecho lo hizo y así lo anunció a sus apóstoles. Ellos simplemente consignan en el Evangelio lo que han oído y lo que han visto en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseñan las lágrimas de Jesús? Pues en primer lugar, aquel a quien confesamos Dios verdadero es también hombre verdadero. Aquel de quien decimos que es perfecto Dios es también perfecto hombre. Aquel que es semejante a Dios en cuanto a su naturaleza divina es también en todo semejante a nosotros en la naturaleza humana. Por tanto, si es verdadero hombre, si es perfecto hombre, si es en todo igual a nosotros, Jesucristo como nosotros sufre, padece, pasa hambre y sed, sufre el cansancio y ora. Y ora, Jesucristo verdaderamente lloró. Y no solamente en esta ocasión, son tiernas las meditaciones que se nos ofrecen en el tiempo de la Navidad, contemplando al niño Dios en aquel pesebre y orando en medio de la noche oscura, del frío del invierno, ante el rechazo de su pueblo, porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Jesucristo se ha hecho hombre y se ha hecho uno como nosotros, todo menos en el pecado. Gran misterio es este, que por mucho que meditemos, por mucho que le dediquemos tiempo a escogitar y a pensar y a intentar discernir, se nos escapa nuestra inteligencia. Que un Dios, en la suma perfección de su existencia, quiera hacerse criatura, es algo que es inconcebible a cualquier inteligencia. Solamente el misterio del amor de Dios lo explica. Hoy, ante la deconstrucción del varón, programado por todas estas ideologías destructivas del hombre, se ha querido responder a ello presentando desde esos nuevos catecismos de las redes sociales un nuevo modelo de hombre basado en el estoicismo,
Un hombre controlador, un hombre dueño de sí mismo, un hombre incapaz de sentir, porque sentir es manifestación de debilidad. Pero Jesucristo nos enseña a ser verdaderamente hombres, sí, a tener control sobre nosotros mismos, a dominar nuestra voluntad, pero no por ello a negar nuestra capacidad de sentir, de amar, de sufrir, porque esto forma parte de nuestra realidad. Muchas personas a veces manifiestan: Padre, estoy cansado de sufrir, sufro mucho con estas situaciones. Mira la otra cara de la moneda, también te alegras mucho cuando hay un motivo de alegría. El sufrimiento, por tanto, va también en la medida de la capacidad que somos capaces, de alegrarnos y de gozarnos ante el bien, ante el éxito, ante las cosas buenas. Ese hombre estoico, sin sentimientos, simplemente como una máquina ejecutora de fines a los que se propone, no es verdaderamente un hombre, ni es la respuesta correcta a todas esas ideologías que quieren destruir al varón. En Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, tenemos el modelo también para ser nosotros verdaderos hombres. Todo vivido en Dios, todo vivido para Dios, todo vivido con Él. En segundo lugar, las lágrimas de Jesús sobre Jerusalén son lágrimas de compasión. Nuestro Dios, el Dios en el que creemos, no es un Dios indiferente a la suerte del hombre. Desde el mismo momento de la creación vemos a este Dios que se goza, que quiere estar con su criatura. Y cuando el hombre peca, Dios, sabiéndolo, no se desentiende de él. Bellamente nos dice el libro del Génesis que a la hora de la brisa, que era la hora acostumbrada, Dios sale al jardín a pasear con el hombre y no encontrándolo, lo llama, lo busca, porque Dios no quiere nuestra perdición, sino que quiere ofrecernos su amistad y su amor. Nuestro Dios no es indiferente a nuestros sufrimientos, a nuestros trabajos y a nuestras penas. Él llora con los que lloran y consuela a los que están tristes. Hermosamente lo vemos también en esa octava estación del Vía Crucis que recogen los evangelios, donde nos dice que Jesucristo consuela a aquellas mujeres de Jerusalén que ante el misterio de su pasión y muerte lloraban consternadas y llenas de dolor. No lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Las lágrimas de Jesús son lágrimas de compasión, y nuestras lágrimas Él las recoge, y nuestros desconsuelos Él los consuela, y nuestras tristezas Él las acompaña. Asidos a su cruz, también nosotros podemos llevar este misterio de consolación. Así lo dice el apóstol San Pablo, no me acuerdo ahora bien la cita, si es en la carta a los Efesios, que él saluda a la comunidad con el consuelo de Dios con el que nosotros somos consolados. Y por medio de ese consuelo también nosotros nos hacemos ministros de consolación, llevando el consuelo a aquellos que están tristes, aquellos que lloran, aquellos que sufren, aquellos que padecen. Nuestra religión no es la religión del egoísmo, no es la religión de ser indiferentes ante lo que nuestros prójimos están pasando. Nuestra religión es la religión de la misericordia, de esa religión de la que el hombre ha de salir de sí mismo para entregarse al otro, para estar con el otro, para ayudar al otro, para amar al otro. Y esto es lo que nos enseña el Evangelio. Consolar al triste es una obra de misericordia que nosotros hemos de practicar estando cerca de aquellos que cerca de nosotros sufren y padecen. Las lágrimas de Jesús sobre Jerusalén son lágrimas de amor. Con cuánto cuidado, cuántos privilegios, cuántas delicadezas divinas, cuántas gracias derramó Dios sobre el pueblo de Israel a lo largo de esa historia de salvación, desde que escogiendo a Abraham como padre del pueblo,
va guiándoles en medio de su historia y del acontecer diario. Este Dios que, a pesar de la infidelidad de su pueblo, como escuchábamos en la epístola, ese pueblo que se da a la comida y a la bebida y a la danza olvidándose de Dios y convirtiéndose en idólatras, ese pueblo que tantas veces murmuró contra Dios en medio del desierto y que fue castigado con las serpientes, es el pueblo que Dios ama y con amoroso cuidado lo va guiando. Incluso los castigos que Dios le inflige a lo largo de su historia no tienen como fin el mismo castigo, sino que el castigo es para atraerlos nuevamente hacia sí, para que experimentando la esclavitud de una vida sin Dios, puedan volver al Dios que da la vida. Por eso las lágrimas de Jesús son lágrimas de amor ante ese pueblo de Israel que tanto amó y a quien escogió como predilecto para traerles la revelación y la salvación. Tantas veces nosotros, hasta que hacemos llorar a nuestra madre, no nos dimos cuenta de lo mucho que nos amaba y de lo malo que nosotros nos comportábamos con ella. Muchas veces hasta llegar al límite no somos capaces de reconocer el bien y el amor de los otros y hemos de transformar nuestra mirada. Hemos de aprender a ser agradecidos, hemos de aprender a ver los detalles con los que nuestros seres queridos, padres, amigos, hermanos, esposa, hijos, nos tratan y nos quieren. Y no hemos de hacer llorar a nadie, sino más que hacerles llorar de alegría. Hemos de pedir al Señor una mirada nueva. Hemos de pedir al Señor poder ver a nuestro prójimo no como un enemigo, no como un competidor, no como uno más que nos es indiferente, sino como aquel al que hemos de amar y nos responde también amando. Las lágrimas de Jesús, en cuarto lugar, son lágrimas de impotencia. ¿Cuántas veces lo sentimos nosotros y nos pasa en la vida? Cuando ya no podemos más, cuando no está en nuestras manos solucionar los problemas, nuestra impotencia nos lleva a romper con llanto y lágrimas. Es misterioso. Jesucristo ya no puede hacer más por ese pueblo. Ha predicado, ha hecho milagros, ha insistido una y otra vez. Y aquellos hombres duros de corazón se resisten a creer y a reconocerle como Mesías. Es un misterio. El Dios omnipotente que nada necesita de nosotros, el Dios que ha hecho todas las cosas, el universo y todo cuanto existe, sin necesitar nuestra cooperación, y lo ha hecho de la nada por el poder de su palabra, es el Dios que ante la libertad con la que ha creado a su criatura no puede hacer nada. Dios lo puede hacer todo, pero Dios no puede hacer nada si tú no le dejas que lo haga, si tú no cooperas con Él, si tú no te abres y recibes a su gracia, y recibiendo esas gracias y esa actitud de recepción y de cooperación, entonces sí, el Señor entrará y hará su obra. Si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. ¿Cuántas veces se repite esta escena en la vida de los cristianos y de los bautizados? ¿Cuántas veces Cristo llora ante la visión de nuestra alma que, encerrada en su propio egoísmo, amor propio y pecado, no se conmueve ante las lágrimas de un Dios y no quiere dejar que la gracia de Dios actúe en sus vidas? Hoy nosotros renovemos con San Ignacio de Loyola el ofrecimiento de nuestras personas, poniendo toda nuestra vida y todo lo que somos en sus manos. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi entendimiento, mi memoria y voluntad, todo cuanto tengo y poseo. A ti te lo entrego, dispón tú de ello como quieras. Solo pido tu amor y tu gracia, con eso me basta. Las lágrimas de Jesús son lágrimas de dolor. Gran causa de tristeza es para Cristo
el día de su triunfo terreno y su entrada mesiánica en Jerusalén. Gran dolor, porque por aquellos por los que vino le rechazan y maquinan su muerte y su entrega cruel. Aquellos a los que él venía a salvar y a entregar su vida muriendo en la cruz y derramando su sangre preciosísima por ellos, serán tristemente en el futuro objeto de su ira y de su castigo en esta vida y después en la eternidad. Gran misterio es este, el dolor de Dios por cada una de las almas que se pierde, porque por todas ellas y por cada una de ellas quiso morir y nos dio a su Hijo para que tuviéramos vida. Y misteriosamente incluso los condenados cooperan en el orden de Dios a su mayor gloria. No hagamos nosotros infructuosa la sangre y la muerte de Cristo, sino que ahora, escuchando su palabra, convirtiéndonos a su evangelio, vivamos bajo el gobierno de sus mandamientos, vivamos una vida santa para ser recibidos un día en las moradas del cielo. Finalmente, las lágrimas de Cristo son lágrimas redentoras. Se suman a toda la vida del Maestro, a sus sufrimientos y padecimientos y a su muerte de cruz. Podemos decir cada uno de nosotros con el apóstol San Pablo: me amó y se entregó por mí. Y podemos decir: me amó y Jesucristo y oró por mí, por mi alma, por mi salvación. También nuestras lágrimas cooperan al misterio de la redención. Y no podemos dejar de hacer fructificar y ganar méritos a través de esas lágrimas que vertemos ante tanto dolor, ante tanta incomprensión, ante tanto sufrimiento. Esas lágrimas vertidas y ofrecidas por amor de Dios se convierten en premio de vida eterna, en expiación de nuestros pecados, en causa de mérito ante Dios nuestro Señor. Hemos de pedir la gracia de poder llorar nuestros pecados ahora en esta vida, para no tener que llorarlos en la vida eterna. Lágrimas que, si no son físicas, un don particular del Espíritu Santo, un carisma, es el don de lágrimas que fue concedido a algunos santos, si no es con esas lágrimas físicas, al menos con esas lágrimas espirituales, donde nuestro corazón contrito y arrepentido por nuestras infidelidades y pecados quiera agradecer a Dios nuestro Señor su perdón y su misericordia mediante la práctica de la penitencia. Jesucristo llora porque nosotros no lloramos nuestros pecados. Lloremos nosotros y alegremos el corazón de Cristo. Hermosísima es esa canción de la Piedad española que cantaban en el catecismo: vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrá. Esos niños son nuestras almas, que en la infancia espiritual, abandonadas y confiadas en la misericordia y el amor de Dios, quieran ser almas de consuelo para Jesucristo, vivo en nuestros sagrarios. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.